Buenos días hermanos, ¿cómo les va? Que el Señor los bendiga grandemente y en esta mañana quisiera compartirles un pequeño devocional pensado justamente en la palabra allí en 1 Corintios capítulo 3. El título de este devocional es Servidores y Trabajadores de Dios. En aquellos versículos encontraremos que se nos habla un poco de los problemas que estaba teniendo la iglesia de Corinto y cómo Pablo enfrenta esos problemas con un mensaje claro y conciso para ellos. El problema principal que aborda este capítulo, y los capítulos anteriores también, es acerca de la división que existía entre los miembros de la iglesia debido a la influencia que tenían ciertos maestros sobre ellos. Por eso quisiera que me acompañen en la lectura de los versículos desde el 1 al 9, en donde se nos explica lo que estaba sucediendo. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Versículo 5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Verso 8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y por último, el versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Los cristianos en Corinto se creían espirituales, pero claro está que sus divisiones denotan en efecto que ellos eran carnales, tenían deseos y pensamientos que provienen de la naturaleza pecaminosa. Por eso justamente en la NTV dice en el versículo 3: tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Es por eso que en los versículos anteriores a los que leía va a decir que él les hablaría como carnales, no le hablaría como a niños en Cristo. Ellos estaban peleando entre sí, así como lo harían los niños. Ellos decían: nosotros somos de Pablo. Otros decían: bueno, nosotros somos de Apolos. Pero Pablo les diría: ustedes no son de nadie más que de la carne. Me gustaría que nos quedemos con la definición que Pablo da cuando hace la pregunta sobre quiénes eran ellos. Él se autodenomina como servidores por medio de los cuales habéis creído, dice su palabra. Tranquilamente podría haber utilizado muchísimas definiciones y hablado muchas palabras al tratar de definir quiénes eran ellos, aclarar cuestiones y problemas a los que se enfrentaban, pero él simplemente utilizó estas palabras claras y concisas. En la respuesta que da el apóstol, podríamos decir que la posición de él y de Apolos no dan lugar a ningún galardón especial en la iglesia, porque sirven únicamente a Dios. Ellos se autodenominan como unos simples siervos. Con esta respuesta les aclara a los corintios que no existía ninguna competencia entre ellos dos. La actitud de Pablo es algo que se destaca ante todo lo que estaba sucediendo. Él tranquilamente podría haber tomado una postura quizás carnal, de orgullo, de soberbia, en donde tal vez la altivez gobernara su corazón al pensar o decir que hay personas que lo siguen a él por su sabiduría o por la manera en la que exponía el Evangelio y cómo muchas personas se convertían gracias a lo que él decía. Pero como había dicho antes, su postura es totalmente diferente a lo que una persona del mundo hubiese tenido. Una posición más humilde, una posición más sumisa, teniendo una firme convicción de que
De él nada hubiese salido si Dios no estaba detrás de todo ayudándolo. Además de que él claramente se reconoce como servidor de Cristo. Él entiende que es un simple portador de las verdades del Evangelio. Sabía que a él no le correspondía recibir la gloria de las demás personas, sino que entendía que únicamente la gloria es para Dios. Él era quien se merecía toda la gloria y la honra. Por eso, qué importante es que aprendamos de la actitud que Pablo toma ante esta tremenda situación. No quitemos el foco de lo que realmente importa en nuestro trabajo para Dios, y es que Él sea glorificado. Ojalá que mediante nuestro servicio podamos reflejar a Cristo y mostrarles el Evangelio a aquellos que todavía no lo conocen. No debemos esperar la gloria de los hombres por lo que hacemos para Dios. Es por eso que Pablo utiliza la analogía del que siembra y el que riega. Él dice que ni uno ni el otro son algo. En la NTV dice, en el versículo 7 justamente, que habla de esto, dice: no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Eso me hacía pensar en que cada uno tiene un trabajo que realizar en cada área del servicio. Hay quienes tienen la labor de plantar y otros la de regar. Cada uno tiene un don que proviene de un mismo espíritu, pero que va a tener un mismo propósito, y este es darle la gloria a Dios. Luego, en el versículo 8, lo leo de nuevo y dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Quería quedarme con estas últimas palabras que nos hablan acerca de aquella recompensa que tendremos por el trabajo realizado hacia Dios. Esto nos habla y nos llama la atención respecto a la responsabilidad que tenemos como servidores y trabajadores del Señor. ¿De qué manera somos responsables ante todo esto? Dice su palabra que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En 2 Corintios 5, 10 al 11 nos habla un poco también de este tema, relacionado a lo que Pablo estuvo hablando en 1 Corintios. Dice versículo 10: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merece por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor. Trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dice esta temible responsabilidad. Esto no debería causar en nosotros que nos paralicemos por el miedo o el temor de hacer cosas para Dios. Todo lo contrario, el saber acerca de la perfección de Dios y que Él juzgará las acciones de cada uno, como lo dice el versículo 10, debería impulsarnos a practicar las buenas acciones, a hacer lo que a Dios le agrada y ser responsables en los diferentes ministerios en los que cada uno sirve a Dios. Es por eso que las recompensas que recibiremos no se nos van a dar de acuerdo a nuestros dones o de acuerdo a nuestros talentos, sino respecto al labor que habremos hecho para Dios. Este llamado a ser responsables va también de la mano con la fidelidad que debemos tener hacia Dios en todo momento. Ser responsables con nuestra vida espiritual, llevar una comunión diaria con el Señor. Sin eso difícilmente podamos tener la capacidad que tuvo Pablo para entender que su trabajo era para glorificar a Dios. Y ya para finalizar, leemos en el versículo 9 que nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nuestro Padre Celestial nos ha dado la maravillosa oportunidad de trabajar para Él. No desperdiciemos estas oportunidades. Aprovechemos cada instante de nuestras vidas para poder dedicarnos a ser servidores y trabajadores del Señor. Él nos colocó en una iglesia que trabaja y se esfuerza para llevar la palabra de Dios a todos. Nos dio dones espirituales los cuales podemos usar para bendecir a otros.
Él nos llama personalmente a cada uno y nos invita a que podamos tomar con responsabilidad nuestras tareas como siervos. Por eso me gustaría dejarles un comentario que me hizo reflexionar respecto a esto. Y dice, cuando consideras todas las formas en que Dios pudo haber hecho su trabajo, es aún más asombroso saber que quiere nuestra participación, que Él nos quiere en su obra. Es realmente increíble que el Creador del universo nos elija a nosotros para servirle a Él, para llevar las nuevas de salvación. Podemos también llegar a pensar que pudo haber llamado a otra persona para que haga el trabajo, pero Él me llamó a mí. Él quiso que yo le sirva. Por eso, hermanos, quisiera dejarles este pensamiento respecto a lo que hemos escuchado y espero que sea de bendición como lo ha sido para mí.